sus enseñanzas. Pues hoy vengo a hablarles de un tema me parece muy peculiar, que es el significado de los sueños. Todos hemos tenido sueños en los que a veces se nos cumplen, en sueños que a veces no entendemos, sueños incluso un poco tontos, y hoy quería hablar sobre eso. Pero antes que nada, quería pedirles que las personas que están suscritas activen la campanita para que cada vez que suba un video puedan saber que ya se subió, y obviamente las personas que les guste hablar sobre la ley de la conciencia, la ley de atracción, o todo este contenido de Neville Goddard y otros grandes maestros del espiritualismo y del todo ese tipo de manifestaciones, bueno, que se suscriban al canal, porque aquí hablamos de la ley de la conciencia y la ley de la asunción. Pero antes que nada quería comentarles algo así muy importante. Lo principal y lo primero es entender algo, y eso es que realmente nada, ningún hecho, ninguna persona, nada en este mundo tiene significado. Nada de lo que te pasó realmente tiene un significado más que el que tú le des a eso que a ti te pasó. Y vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que hay dos personas que vivieron juntos mucho tiempo, 10 años, y después se separaron. Y una de las personas dice, ¿sabes qué? Yo viví con él o con ella la relación más tóxica, la más horrible, la más triste, la más dolorosa de mi vida. Es decir, para esa persona es un significado negativo lo que vivió con la otra. Pero resulta que su pareja dice, ¿sabes qué? Yo con esa persona aprendí a superar el dolor, me enseñó a amarme a mí mismo, me enseñó a quererme más. Si te das cuenta, las dos personas vivieron un hecho similar, vivieron lo mismo, pero los dos interpretaron las cosas de manera diferente. Entonces, como te puedes dar cuenta, realmente nada en la vida tiene un significado específico. Todo es interpretativo, todo, absolutamente todo en el mundo es una interpretación de realmente lo que tú crees, de lo que tú quieres en la vida para ti. O sea, realmente nada tiene una connotación de un hecho específico, todo es interpretativo. Y bueno, con esto nos vamos a introducir ya a lo que es el video de el significado de los sueños. ¿Qué significan los sueños? Y bueno, como uno de los puntos principales es una historia que a mí me sucedió. Y realmente es una historia que me voló la cabeza tiempo después cuando me puse a reflexionarla, y voy a contártela en este instante. Resulta que en este año que es el 2021, en febrero muere mi papá, pero un mes antes, no, como 20 días antes, había fallecido un hermano de él, un tío mío. Él falleció, me parece que de COVID, y entonces a los 4 días de la muerte de mi tío, yo ya tenía como este despertar de conciencia. Yo estaba leyendo los libros de Neville, estaba leyendo la palabra, estaba introducido en la meditación, estaba realmente despertando este yo superior, este yo interno que todos tenemos. Y se me ocurre a mí pedirle al yo superior en un sueño, porque lo había escuchado en un video en donde habían dicho que tú podías pedirle a tu yo superior que te mostrara cuál era el camino, que te enseñara la creación, que te enseñara todo este mundo mental y físico, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió antes de dormir pedirle que me enseñara cuál era el camino del despertar, cuál era ese camino de la creación. Y se los juro que yo tenía miedo de pedirlo, porque sabía que se me podía contestar. Y bueno, lo pedí. No pasó nada esa noche ni la noche siguiente. Como a los 4 horas estaba hasta dormir normal todo. Y entonces yo soy de las personas que normalmente se duermen y despiertan, nunca sueña nada, nunca, o no me acuerdo, pero realmente nunca sueño nada. Me dormí y tuve un sueño que es el siguiente. Pues resulta que mi tío, quien ya había fallecido, en donde vivía mi papá y mi tío cuando él tenía vida, donde vivían ellos, era una vecindad, pero con casas propias, cada quien vivía en su casa, y soñé que había unas escaleras que no existen y nunca han existido, y arriba en el segundo piso, que tampoco existe, había como una puerta con unas rejas, en donde atrás en esas rejas estaba mi tío, quien ya había fallecido para ese momento en el que yo tuve el sueño. Entonces soñé que
mi papá iba subiendo esas escaleras que no existen y iba dirigiéndose hacia donde estaba mi tío, quien ya había fallecido. Entonces yo también comencé a caminar, a subir las escaleras junto con mi papá, porque normalmente mi padre y yo teníamos mucho vínculo, literal, mucho vínculo. Entonces mi papá iba subiendo esas escaleras, pero a la mitad de las escaleras mi padre me dijo, no subas, tú regrésate, porque todavía no es tu momento. Entonces mi padre sacó su celular y me lo entregó, y yo agarré su celular y me bajé las escaleras y me fui caminando hacia la salida. Entonces, al ir caminando en el sueño hacia la salida, había dos perros, un perro blanco y un perro negro, que se me aventaron a mí. Y obviamente yo comencé a pelear con los perros, ¿no? Y los empecé a golpear y el sueño terminó en que los perros al final del día no me hicieron nada porque yo los golpeé. Perdón. Yo esa noche desperté y a las 3 de la mañana, literalmente, que desperté, fue fue brutalmente difícil para mí entender realmente lo que significaba. Y no digo que fue difícil no porque no lo entendiera, sino porque no quería entenderlo. Yo en ese momento sabía lo que ese sueño significaba, sabía que ese sueño era que mi papá iba a seguir a mi tío. Y yo tenía miedo porque ya mi tío había fallecido. Entonces, yo al otro día vi a mi padre, obviamente ya con vida, ya después de esa noche del sueño, al otro día fui a la casa de mi papá, pero no le quise platicar nada, no quise decirle nada, no quise inquietarlo. Pero a los 2 o 3 días después del sueño, mi papá comienza a enfermar. Ya él tenía problemas ahora como de insomnio, no podía dormir y algo raro le estaba pasando. Yo lo noté, algo raro le pasaba y realmente ya no podía dormir. Ya llevaba como, bueno, después de mi sueño, se llevó así una semana en el que ya no podía dormir, no podía estar bien, no se sentía bien. Y yo comencé a ver cómo de alguna manera él también sentía que llegaría el momento de irse, porque comencé a ver que él hacía actos, cosas, en el cual de alguna manera intuía él mismo que ya estaba llegando el momento. Él ya sentía que también ya era el momento de casi despedirse. Y se los digo como hijo de él, porque hizo actos que no hacía desde que yo era pequeño, ¿no? Cosas que él dejó de hacer mucho tiempo. Fue un proceso difícil aceptar eso, pero pues al final del día no te queda más que aceptarlo. Y bueno, resulta que pasó el sueño y yo no le quise contar a mi papá. No al día siguiente. Eso se lo conté a la semana o un poquito más, 15 días después de que había fallecido mi tío. Yo le conté esta historia, le dije, es que soñé esto y yo nunca sueño nada, y a mí me inquietó un poco y fue difícil para mí contárselo porque no quería inquietarlo. Mi papá se empezó a reír y no le tomó mucho caso, pero no porque no lo creyera, sino porque mi papá ya estaba preparado para la muerte. Mi papá es una de las personas que yo he conocido que de miedo para la muerte no le tenía. Ya él estaba preparado para irse por muchas cuestiones de salud y por otras cosas. Pero bueno, resulta que mi papá muere a los 20 días que murió mi tío y muere a los 15 días que yo tuve el sueño. Y resulta que ese día que yo me entero que él fallece, a las 12 me acuerdo que era un lunes a las 12 de la tarde, suena mi celular y me entra un mensaje de una persona y me dice, oye, ven a la casa porque tu papá ya le tocamos y no sale. Y entonces yo agarro mi celular, le comienzo a marcar rápido por celular y obviamente mi corazón estaba como un poco queriéndose proteger porque sabía que me acordé del sueño en ese momento. Y dije, no puede ser que ya haya sido. Entonces agarré mi celular, le comencé a marcar y al pasó algo raro. No sonaba su celular de recepción de llamadas, o sea, simplemente no sonaba. Entonces le comencé a marcar de la casa y el celular de la casa sí sonaba. Pero
me fui en ese instante corriendo hacia donde él vivía, donde yo estaba, donde él vivía, me quedaba 7 minutos. Yo intenté correr lo más rápido que pude, se lo juro, corrí lo más rápido, pero creo que se había cortado la transmisión. Bueno, sigo con la historia. Algo me decía que ya no corriera, que ya había sucedido, que él ya se había ido. Entonces fui caminando lo más rápido que pude. Cuando llegué, abrí la casa, entré y yo ya había encontrado a mi padre en el baño, que había perdido la vida de un infarto al corazón. Entonces, en ese momento doy la vuelta, después de haber visto a mi padre darme la vuelta, vi el celular. Entonces, en ese momento yo estaba perdido, en ese momento ya no me acordaba del sueño, simplemente ya estaba en shock de lo que había sucedido. Lo primero que agarré fue agarrar su celular, me salí de la casa, agarré mi celular y comencé a marcar los números de celular, a guardarlos en mi propio celular y a marcarle a las personas para que es una familia grande, entonces para decirles lo que había pasado. En eso no me acordaba yo del sueño en absoluto, pero después me voy hacia la salida y me llevo el celular, pues sí, anotando todos los números hacia mí, a mi celular. Me quedé en shock y hasta ahí terminó, digamos, el sueño que pasé, que yo viví, que realmente ahí no termina como tal, porque los perros aún fue un proceso que pasó más adelante, pero hasta ahí me quiero detener, porque en ese momento yo me tuve a reflexionar y me di cuenta que aquel sueño que yo tuve fue la señal de yo haber pedido que se me mostrara cuál era el camino de la manifestación. Ese se había cortado la transmisión, ya la recuperamos. Bueno, ese sueño para mí fue simbólico, porque yo cuando me puse a reflexionar de todo lo que había pasado, el sueño me mostró que a través de la mente es como se crean todos los procesos psicológicos y materiales del mundo físico. Es decir, lo que en el sueño apareció se mostró en este mundo físico, y lo único que ese sueño vino a mostrarme es de que todo lo que es creado en este mundo físico es primero creado en la mente. Me lo mostró de una manera simbólica. Para mí el sueño no simboliza la muerte de mi padre como tal. Para mí el sueño simboliza el cómo a mí se me mostró cómo debo de crear todas las cosas a partir de ese momento en adelante. Cualquier cosa que yo quiera. Realmente para mí recordar ese momento no, se los juro que cuando yo lo recuerdo no recuerdo el día de la muerte de mi padre. O sea, cuando recuerdo el sueño no. Yo recuerdo, para mí la interpretación que yo le di es que a mí se me mostró allí en ese momento tan fuerte cómo es que se crea todo en el mundo físico, y cómo se crea a través de la mente. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que en esa noche pues me desperté exaltado a la mitad de la madrugada y no sabía qué onda, qué es lo que había pasado con mi vida. Increíble, es decir, yo me sentí totalmente adentro de ese capítulo, de ese sueño. Yo me sentí totalmente adentro de ahí, como si yo lo estuviera viviendo en ese instante. Entonces después ya fue expulsado al mundo físico, a la realidad, a esta 3D, y obviamente ahí fue cuando yo caí en razón y dije, ok, lo que este sueño vino a mostrarme es lo que yo pedí que se me mostrara cómo manifestar, y se me mostró a través de la muerte de mi padre, que quizás ya estaba próxima a suceder, pero fue de una manera tan increíble porque todo lo que sucedió concuerda. El sueño termina con los perros que se me aventaron, pues resulta que ahí se volvió a cortar la transmisión. Decía que tuve un problema con una familiar en donde ella representaba a uno de los perros. Exactamente, ella representaba al perro negro, en donde hubo conflicto con ella en el área en donde sucedió lo de los perros, que fue en la entrada de la casa, de la vivienda. Ahí fue en donde los perros se me aventaron. El primer conflicto fue con ella, con el perro negro, ella representaba eso, y después había otro perro que era un perro blanco, y a la mitad, o ya casi terminando la discusión con mi prima, eso sí fue en el mundo real, resulta que una persona va empujando la puerta y venía vestida de blanco, y era otra prima que también no tengo buena relación con esas personas, y pues estuvo
increíble porque o sea, todo el sueño se concretó, o sea, los perros fueron representados por estas dos personas y lo más increíble fue lo del perro blanco, o sea, yo cuando dije, ok, ella representa al perro negro, cuando yo estaba discutiendo con ella ni me fijaba en lo que discutía, dije, ella representa al perro negro. Entonces, ¿quién es el perro blanco? Porque había otras personas ahí, pero digo, no, ellos no pueden ser por muchas cosas. Y ya cuando va entrando, cuando alguien empuja la puerta y se mete luego a la discusión, es como de, y viene vestida de blanco, dije, ok, aquí termina el sueño que me pasó hace un mes y ya se cumplieron todas las fases del sueño que yo viví, tan vívido, tan sensorial de la muerte de mi padre. Entonces, fue algo un poquito subliminal, fue algo un poquito incluso fuerte, porque obviamente ninguna persona está preparada para que se te muera un familiar, ¿no? y, y entender qué es lo que había pasado. Y al final del día caí en cuentas que lo que sucedió es que simplemente se me mostró el modo, si tú quieres verlo como un modo sensorial, un modo interpretativo de cómo es la creación de la realidad a través de la mente, ¿no? Porque es lo que nosotros hacemos mucho, de que sabemos que todo se crea a través de los sentidos sensoriales, a través de la imaginación, que es lo que al final del día proyecta lo que conocemos como la 3D o la realidad.